Bueno, la influencia de las emociones en el aprendizaje es un descubrimiento bastante reciente. Cuando hablamos en ciencia de 20 años, es reciente. Entonces, las neurociencias, que integraron conocimientos de neurología, de bioquímica del cerebro, de psicología, etcétera, descubrieron que el proceso de aprendizaje es cognitivo y es emocional, que es una moneda de dos caras, que lo emocional afecta a lo cognitivo y que es más potente lo emocional que lo cognitivo. De hecho, se investigaron que hay algunos estados emocionales que favorecen el aprendizaje, porque el cerebro emocionalmente está más predispuesto no solamente a adquirir conocimientos, sino a memorizarlos y a prestar atención, y sin atención y memoria no existe aprendizaje. Y también descubrieron que hay otros estados emocionales que limitan el aprendizaje. Limitan tanto la atención, porque desvían la atención al elemento que se está enseñando y las emociones dirigen la atención hacia otro campo, no a lo que se está aprendiendo en ese momento, pero también que afectan muchísimo a la memoria a largo plazo. Entonces, en un examen el alumno no solamente ha tenido que aprender, sino recuperar una información que ya tiene archivada, vamos a decir así, en su cerebro. Y entonces sí se ha demostrado que, por ejemplo, la curiosidad, la alegría en cuanto al contento, el estar bien, estar satisfecho, sobre todo la confianza en uno mismo y la confianza en los demás, todos son emociones y estados emocionales que favorecen el aprendizaje. Pero el aburrimiento, el miedo, el estrés, la ansiedad, son emociones que dificultan muchísimo el aprendizaje, y de todo esto hay ya muchísima investigación. Yo plasmé en uno de mis libros, que se llama Aprendizaje Emocionante, precisamente este cúmulo de investigaciones que a los docentes les viene muy bien, pero también a padres y madres, el conocer qué estados son favorables para que su hijo o su hija dé un mejor rendimiento. No hay un estado emocional estrella, las emociones todas son necesarias. Venimos de fábrica en el ADN con 6 emociones: alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco. Eso significa que si las traemos en el ADN, son adaptativas, nos sirven para dar respuestas polivalentes en distintos momentos de la vida. Y cada una tiene sus funciones, y sus funciones positivas. Por eso no podemos decir que hay emociones positivas o emociones negativas. Lo que pasa es que nuestra sociedad nos quiere esclavizar con el happy, con que hay que estar siempre contento, con que la alegría es la emoción mejor. No. Una persona que solamente esté contenta tiene que ir al psicólogo. Le puede estar pasando algo, porque no es real. Estará reprimiendo otras. Entonces, las emociones son como los colores, se van mezclando, van apareciendo, llegan a tu vida, te dan una información, si la sabes gestionar, las echas fuera para que no estén demasiado tiempo contigo, pero todas te aportan cosas interesantes. Y por eso hay que educar a los niños y niñas desde bien pequeños para que no tengan miedo del miedo, por ejemplo, porque el miedo garantiza su supervivencia, para que sepan que estar enfadado no significa ser agresivo o violento, que se puede expresar el enfado de una forma normal, sin dañar a nadie, que la tristeza es normal, porque a lo largo de la vida nos pasan muchas cosas que nos generan esa emoción. Entonces, como cada emoción nos lleva a comportarnos de una determinada manera y también nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, cambia la composición de la sangre según sintamos una emoción u otra, no es que haya una emoción estrella. Hay emociones que nos ayudan a estar bien y les llamamos emociones positivas, y hay emociones que nos provocan malestar y se suelen llamar emociones negativas, pero no son malas. Simplemente nos provocan malestar y hay que saberlas gestionar, tanto unas como otras. De eso voy a hablar hoy en la conferencia. Se puede gestionar las emociones desde bien pequeños, primero los padres y madres ayudando a la propia gestión de ese niño o niña de 2 años a 6 años. En ese periodo todavía ellos y ellas no son capaces de autorregular sus emociones ni de gestionarlas bien. Las tienen que conocer, tienen que saber cómo se expresa en su cuerpo, qué le pasa a su cuerpo cuando sienten esa emoción. Pueden incluso determinar si es una emoción muy intensa o es poco. ¿Estás un poco triste o muy triste? ¿Estás un poco enfadado o muy enfadado? ¿No? Porque el nivel de intensidad, cuando ya somos más mayores, le corresponden palabras de vocabulario emocional diferentes. Es distinto desconfiar de algo o tenerle terror a algo, no tiene nada que ver. O estar triste, o descontento, o desilusionada, a estar sumamente deprimido, no tiene nada que ver. Entonces, desde pequeñitos, si les vamos enseñando a niños y niñas a poner nombre a sus emociones, saberlas interpretar incluso a nivel corporal, ¿no? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando siento tal o cual emoción? Y luego, cómo la expreso, poco a poco les decimos, ¿ves? Pero cuando te enfadas no tienes que pegar, no hay por qué empujar. Tú puedes decir, estoy muy enfadado, o dirigirte con voz de enfado y cara de enfado a un niño, no me gusta lo que me has hecho, no me empujes, no me gusta, pero no responder violentamente. Todo esto se va enseñando y los críos lo van aprendiendo de una forma totalmente natural. O sea que si empezamos con la gestión emocional desde que ya son capaces de controlar esfínteres, ya tenemos mucho ganado cuando llega la adolescencia, que es cuando más lo necesitan, pero es el peor periodo para empezar.
Los adultos podemos aprender igual que los niños, solamente que lo que nos dificulta son los hábitos que hemos generado en nosotros. Es decir, si una persona, por ejemplo, es muy impulsiva, cada vez que lleva la contraria o se frustra, chilla, pues ahora tiene que respirar hondo, darse cuenta de que el chillar no va a arreglar esa situación, que puede dar otras respuestas más satisfactorias, tanto para ella o para él y para el entorno, y poco a poco va sustituyendo unos hábitos por otros. ¿Qué es lo bueno en los niños y niñas? Que no tienen creados esos hábitos y podemos encauzarlos de forma adecuada. Los adultos ya tenemos unas estructuras de personalidad más o menos configuradas, unas formas de respuesta, pero podemos aprender. De hecho, los programas de desarrollo de la inteligencia emocional, que yo llevo a cabo también con adultos desde hace muchos años, demuestran que uno puede cambiar. O sea, el cerebro puede cambiar, pero siempre y cuando le digas hacia qué tiene que ir, qué nuevo cambio le espera, y luego que le digas el cómo puede cambiar. Porque con que alguien me diga, es que no puedes responder de esa manera, tienes que hacerlo de otra, no, me tiene que decir cómo es la otra manera y qué tengo que hacer para responder de otra manera. Y entonces ya le vamos a decir así, entreno mi cerebro para que dé la respuesta nueva que yo quiero, sabiendo que toda mi historia personal ha estado pues, con carencia de educación emocional, porque los adultos no la hemos recibido, porque tampoco se sabía tanto de las emociones. Hace 20 años es cuando 25, cuando se empieza a descubrir, ¿no?, cómo se gestionan las emociones, qué partes del cerebro se implican, cómo maduran esas partes, a quién le podemos pedir que gestione y a quién no. Todo ese tipo de conocimientos son muy recientes, pero los adultos podemos cambiar. Siempre que queramos, también otro elemento, vamos a decir, básico en la receta es que yo quiera cambiar. No que los demás me digan, es que tienes que cambiar, no, que yo quiera cambiar, porque no me siento bien gritando cada vez que alguien me contraría o me lleva, yo qué sé, o me frustra, y luego que sepa cómo hacerlo. Entonces, al cerebro le vamos dando, vamos a decir, nuevos circuitos de respuesta que tienen que intentar contrarrestar los antiguos, esos antiguos mecanismos, a lo mejor de respuesta impulsiva, que podemos hacer daño con las palabras o con los gestos o con las actitudes. Claro que se puede entrenar, pero es un entrenamiento. Yo siempre digo como el aprendizaje de idiomas. Si tú a un niño pequeño, a una niña, va aprendiendo inglés por inmersión lingüística, porque oye a sus padres o madres o abuela o aprender inglés, pues se empapa del inglés y no lo aprende, es que lo absorbe. Ahora, con 60 años tú quieres aprender inglés, claro que puedes, pero no puedes ir un día a la semana, porque eso sería una charla de café, pasarlo bien con las amigas o con los amigos, pero tienes que estar como más atenta para ir generando ese hábito nuevo en el cerebro de acostumbrarse a nuevos sonidos y hablar en un idioma diferente. O sea, vas a dedicar más tiempo, pero sí que se puede, por supuesto que sí.